promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad, las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad, las promesas del Señor mías son. Si al llevar tu presente al altar, te recuerdas que tu hermano herido está, porque tú le has ofendido y le has hecho atribular, ve a tu hermano y con tu hermano ponte en paz. Si al llevar tu presente al altar, te recuerdas que tu hermano herido está, porque tú le has ofendido y le has hecho atribular, ve a tu hermano y con tu hermano ponte en paz. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has amado, porque tú me has amado, Jesús, yo te amo a ti. Buenos días, sean todos ustedes. Nos congregamos en este sexto domingo del tiempo de Pascua, domingo donde nos vamos acercando a esa promesa de Jesús de que no nos iba a dejar solos. Primero, que nos enviaba su Espíritu Santo, y segundo, que con esa fiesta que pronto recordaremos, tendremos la presencia de ese Dios de amor y de misericordia siempre junto con nosotros. La promesa de Jesús fue no abandonarnos, sino seguir presente en los hermanos más necesitados, en las personas que debemos ayudar y en la Eucaristía, presencia real y verdadera de Jesús entre nosotros. Nos congregamos como familia cristiana de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Antes de iniciar esta sagrada Eucaristía, esta celebración dominical, nos ponemos en la presencia de ese Dios de amor y de misericordia y le pedimos disculpas por los errores y las faltas que hasta este domingo hayamos cometido. Y vamos a repetir todos juntos: Señor Jesús, a esta hora me reconozco pecador y pido perdón por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Hoy abro mi corazón y quiero recibirte como mi Señor y Salvador personal. Toma mi vida, toma mis cargas, toma mis debilidades, y te pido, Señor, que inscribas mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida. Esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos sus pecados y mis pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad.
Santa Eucaristía. Hoy en especial oramos por el eterno descanso de nuestro hermano de comunidad, Juancito León, para que el Señor, que lo ha llamado ya a su presencia, le conceda estar gozando de esas verdes praderas a las cuales nosotros también estamos llamados. Roguemos al Señor. Hecho está. Oramos por Ginette, por Toñita, por tu familia, para que en este momento de dolor les dé el Señor la fortaleza que necesitan y salir adelante con esta prueba que todos algún momento de nuestra vida hemos pasado. Roguemos al Señor. Hecho está. Acción de gracias también por el cumpleaños de Clive Chacón, Shirley Allen, Miriam González, Vivian Cascante, Harold Morales, Steven Sequeira, Cecilia Fallas y Gabrielito Carvalho. Para que estos hermanos nuestros que le dan gracias a Dios por la vida, les concedas todos los deseos de sus corazones. Roguemos al Señor. Oramos también por la salud de todos los enfermos, especialmente por el COVID que se ha disparado, por todas las patologías de personas que conocemos, conocidos, familiares y amigos. Y también oramos hoy por la salud del Padre Henry, por la salud de nuestra compañera Lady Solano y por tantas personas que nos piden oración para que tú, Señor, a ellas, a nosotros y a los nuestros, nos concedas ese milagro creativo que hoy ponemos en esta celebración. Roguemos al Señor. Hecho está. Si alguno quiere agregar alguna intención. Porque el Señor le da esa sabiduría a todos los nuevos dirigentes de este país para que hagan lo mejor para la población. Hecho está. Oramos también por todas las intenciones, peticiones, súplicas y acciones de gracias que nosotros traemos a esta celebración, para que el Señor tome control en este momento de nuestros sentimientos, esas intenciones, esos pensamientos, los anhelos de nuestros corazones, y que se cumpla su promesa en cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con fervor estos días de alegría en honor a Cristo resucitado, y que los misterios que estemos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos, hermanos, para escuchar la liturgia del acto. Primera lectura. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las necesarias. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a algunos con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber,
que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre de los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Verbos. Hablando alternativos. Que te alabe, Señor, todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos y que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rindas honor al mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Segunda lectura. Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ella 12 ángeles y 12 hombres escritos. Los nombres del ángel, las 12 tribus de Israel, 3 de esas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur, 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos, en los que estaba escrito Dios, pues el nombre de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cielo nuevo y tierra nueva, donde iremos a vivir. Saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando. Así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios. Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios, maravilloso se ve el pueblo de Dios. Hermanos, hermanas y amigos, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que está oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre le enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Hermanos, hermanas y amigos, lo proclamado es palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestras faltas y nuestros errores. Podemos sentarnos.
Estamos en el casi anteúltimo domingo de este tiempo de Pascua. Domingo que nos está invitando a prepararnos a que Jesús, cumpliendo ya sus promesas, tenga un orden con cada uno de nosotros. En esta primera lectura de Hechos de los Apóstoles, tenemos a dos que son muy importantes de acuerdo a esa historia. ¿Quiénes son? Mayerita, usted que leyó tan bonito, no se vale copiar, ya leyó. Uno era Judas. Judas era escogido, pero había dos importantes. ¿Cuáles eran importantes? Ah, don Fabio, qué dicha que vino. Bienvenidas. Pablo y Bernabé. ¿Y quiénes eran Pablo y Bernabé? ¿Quiénes eran? Carlos, dígalo con fuerza. ¿Eso no era del domingo antepasado? Usted lo ha dicho, no era el domingo antepasado. Qué chiquito más inteligente. Pero estuvo relacionado. Estuvo relacionado. Aquí envían a esos dos, pero ahora vienen los que dijeron por ahí, ¿verdad? Pablo y Bernabé, pero ¿quiénes eran Pablo y Bernabé? ¿Quiénes eran? Bernabé fue el que recibió a Pablo después de que el Espíritu lo iba en persecución de los cristianos, y entonces le dijo: vaya a donde está un juez, no, un sacerdote que se llama Bernabé, y entonces ahí él lo bendijo, lo ungió, y a partir de ahí hicieron mancuerna los dos. Esa es la palabra clave. Les recomiendo que se vayan para este lado, porque ahí si quieren quedar asoleados, me voy a ver para este ladito adelante, ahí se les va a pegar todo el sol. Van a salir bronceados. Sí, salen bronceados. Ok, don Fabio, estos dos, de los dos, Pablo y Bernabé, vamos a ver cómo estamos ahorita en conocimiento. ¿Cuál de los dos era discípulo escogido por Jesús? Pablo. Ah, ve que la gente nueva nos va a enseñar. Pablo no era el discípulo que dio la perdón. ¿Cuál era el discípulo de esos dos? Bernabé. Porque recordemos que Pablo fue escogido después de que Cristo resucita. Bueno, ascendió a los cielos y después fue escogido. Hay una cosa que ayer estábamos recordando y hoy se las voy a recordar fuerte para que quede ahí impregnado. Recordemos que cuando Jesús es crucificado, uno de los 12 se quita la vida. ¿Quién es? Judas, ¿verdad? En el plan divino de Dios estaba que Judas se entregara a Jesús, pero en ese plan no estaba que Judas se quitara la vida, estaba que entregara a Jesús. Dice la palabra que Judas entonces se siente tan triste que opta por quitarse la vida, pero no estaba en el plan de Dios que se quitara la vida. Muchas veces esa historia nos ayuda a nosotros a comprender algo. Está en el plan de Dios que nosotros pasemos algunas situaciones, una las permitimos y una ya las hemos pactado, pero no está en el plan de Dios que yo diga hasta aquí, no voy a luchar más y hago lo que sea con mi vida. Hay una gran diferencia entre lo que yo decido, lo que yo permito y lo que está en ese plan divino de Dios. Judas, su plan era entregar a Jesús, no matarse, pero dice entonces la palabra que cuando opta por quitarse la vida, entonces los apóstoles se reúnen y escogen a uno que viene a suplantar a Judas. ¿A quién escogieron? Esa batida estuvo buena, pero no fue Pablo. No, la Pablo está cargado ahí. No se van a acordar mucho de Pablo. Hicieron una reunión, hasta dijeron: no es bueno que nos dediquemos a la administración y a la palabra. Vamos a escoger a alguno de ustedes para que venga a suplantar al que se quitó la vida. ¿Quién ganó? Porque hicieron votaciones. Yo creo que era Matías. Lo cree muy bien. Había un joven llamado Matías, seguidor de Juan el Bautista, y tanto admiraba a Juan el Bautista a Matías que entonces conoció a Jesús, le dio el teléfono, se pasaron el WhatsApp, y entonces Matías le decía: ¿dónde estás hoy? ¿Dónde vas a predicar? Entonces estaba Matías detrás de Jesús. Cuando Jesús muere y resucita, entonces Matías seguía siendo un discípulo, se llama clandestino, porque no fue elegido directamente por Jesús. Pero cuando los apóstoles se reúnen a escoger al que iba a suplantar, entonces cayó la suerte en Matías. Entonces, ¿cuántos discípulos serían? 12.
Porque los judíos son cabalísticos, ¿verdad? Ellos tienen todo un orden numérico, por eso no pueden haber 11, no hay impares, siempre hay pares. Luego, en esa historia, entra alguien, un personaje muy importante, que fue el que escribió los Hechos de los Apóstoles. ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles? Marcos. No, Fabio, esa pieza. Juan. Tampoco. Lucas. El bateo ahí. Sí, después del bateo entramos. Lucas conoce a María, se acerca a los apóstoles, escribe un evangelio, el evangelio de Lucas, pero también, como era nuevo entre ellos, se une a los apóstoles y empieza a escribir cada una de las cosas que los apóstoles hacen. Por eso el libro se llama Hechos de los Apóstoles, porque es todo lo que los apóstoles hacían. Les voy a hacer una pregunta y quien la pega le regalo el cirio. ¿A quién le dedicó el libro de Hechos y el evangelio de Lucas? ¿A quién se lo dedicó? Qué linda esa pregunta. A Jesús no. Era compa él. ¿Era con qué? Compa. Vamos, a veces empezamos. En esta carta que escribo, mi querido. No, ese no se llama con Pedro. Juan. Pero Juan, voy a buscar el número cabalístico de Juan para la lotería de hoy. No, no fue Juan. ¿Aquí ustedes cómo están? Él empieza el libro y dice: te cuento en toda la cronología, mi querido Teófilo. Y ese nombre que no le pongan ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni al perro, háganme el favor. Teófilo era un amigo muy cercano de Lucas, y todos los libros, Evangelio y la Hechos de los Apóstoles, se lo dedicaba a Teófilo. La palabra Teófilo significa Teo, Dios, y Filo, sabiduría. O sea, significa sabiduría de Dios. Entonces, ¿a quién se lo dedicaba, Gis? No, muy linda. Hágame el favor, y cuando Alejandro tenga los gemelos, no le pongan ni Teo ni folio a ninguno de los dos, ¿verdad? Para que quedemos bien. Pero llega algo importante. Dijo don Fabio que agarraron a dos, a Bernabé, que ya era apóstol de Jesús, y ahora sí, compañera, usted dijo, ¿cómo se llama el nombre? Pablo. ¿Cómo aparece Pablo? Porque Lucas es parte de los apóstoles, pero eran 12 con Matías. Lucas era el número 13. No pueden haber impares. Entonces entra un hombre que mataba a los cristianos, que tenía el poder de matar a los cristianos. ¿Cómo se llamaba? Saulo, ¿verdad? Y vivía en una localidad llamada Tarso. Pero resulta que entonces va a la ciudad de Damasco, va a matar a los cristianos de allá, cae de un lugar y dice que ve la luz de Dios, la luz de Jesús, que le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces ahí empieza la relación de Saulo con Jesús. Cuando entra a la ciudad, van de Ananías, Ananías lo bautiza, lo unge, y Saulo cambia su nombre, porque en aquel tiempo cambiar el nombre significa cambiar de vida. Por eso en la iglesia tenemos que, ustedes, bueno, ahora es porque somos conocedores de un tiempo para acá, los papas cambian de nombre, como Saulo cambió su nombre de Saulo a Pablo. Antes cambiaban de nombre los obispos, y antes cambiaban de nombre hasta los sacerdotes. Hoy quienes cambian de nombre son las monjas. Las monjas se llaman de una forma y pueden llamarse de otra, porque cambiar el nombre significa cambio de vida. O sea, cuando ustedes se casen tienen que cambiar de nombre. Ustedes me dicen ahí cuál de los dos registramos. Entonces, ¿qué pasa? Saulo, que viene a ser Pablo, llegaría a ser el apóstol número 14. Ya somos pares, ¿verdad? No hay impares. Pero viene algo importante. Cuando mandan esta carta a los 3 lugares, ¿verdad? ¿Para dónde era que iban? Ya se me olvidó. Yo recuerdo Antioquia. Ahí era el lugar fijo, ahí es donde se iban a reunir, pero iban a 2 lugares más. ¿A dónde más? Copiando hasta yo, así que no se vale eso. Sí. Iban a 3 lugares,
iban a 3 lugares enviados por los apóstoles para que fueran a predicar allá la palabra. Pero no querían que Pablo fuera solamente con Bernabé, sino ¿quién los acompañaba? Un Judas que no era, probablemente que se quitó la vida, ni era el Judas Tadeo, que dice que Judas Tadeo también se llamaba así, y entonces la gente, por confundirlo con el que se quitó la vida, lo hicieron a un lado, pero estaba Judas Tadeo. Y ahora entra este otro Judas, que se llamaba Judas, ¿qué? Tenía un nombre. Hágale, doña Mariela, ya que usted está copiando ahí todo lo que pueda. Silas. Véalo. Silas es el otro. Es el otro, Silas. De Barrabé, que significaba Judas, de Barrabé, que era el lugar donde vivía. Dixon de San Rafael, Gis de San Pablo, o sea, siempre tenían un gentilicio para reconocer a las personas. Cuando Judas se quita la vida, le llamaban Judas Iscariote, porque los Iscariotes eran la churmilla, eran las que quitaban vidas. Además, dicen que los Iscariotes eran como la gente que hoy vive, vamos a ver dónde, John 13, La Carpio, gente así como de bajo nivel, y ellos inventaron un arma que era un cuchillo, y el arma se llamaba la sica, así se llamaba el arma, con la cual asaltaban y mataban y todo. Y de esa arma que se llamaba sica, viene la palabra sicarios. ¿Ya? Ustedes casi de la sica con que quitaban y todo, viene la palabra sicario, porque ellos mataban. Los iscariotes eran un grupo de gente media churmilla. Entonces acá Silón Jesús hacía cada amistad que hasta acá mío. Pobrecita María seguro como mamá le decía, no, pero ese no le conviene. Y como buen joven, ¿verdad? Hacía lo que le daba la gana. Entonces hacía de cada amigo, a tal punto que dice que cuando oraba en el Getsemaní, vamos a irnos un toque atrás, dice que cuando llegaron a arrestarlo, Pedro sacó un arma, que era un machete, un cuchillo, lo que sea, y le cortó la oreja al empleado del sumo sacerdote. Quiere decir que entonces estos apóstoles andaban armados. O sea, que si hubiera sido el tiempo dado con pistolas, con granadas, y quién sabe con qué más cosas. Entonces vean que Jesús tenía gente chusma, así que cuando ustedes digan, ay, ¿cómo yo seguir a Jesús? Yo no soy tan chusma como esos que andaban cicas y andaban ese montón de cosas. Somos chusmas en otras cosas, pero no en armas y en situaciones de esas. Mandan entonces a Judas, mandan a Silas para que acompañen a Bernabé y a Pablo y lleven el Evangelio, ahora sí, ¿de qué forma? ¿De qué forma llevaban el Evangelio? Una carta. La carta era para que lo recibieran, pero ¿de qué forma? Era un mensaje hablado. Hablado, muy bien. ¿Cómo digo, Carlos? Predicado. Ustedes se acuerdan, lo vimos una vez en misa, ¿cuándo fue que empezaron a salir los primeros evangelios? ¿En qué año? Porque cuando Jesús asciende, que celebramos de hoy en noche esa fiesta, la ascensión de Jesús, los apóstoles empiezan a predicar de forma oral, ¿verdad? Yo iba, predicaba y hablaba, y entonces la gente que estaba ahí le entusiasmaba que vinieran, pero después de cuántos años a alguien se le prendió el foco y dijo, ¿por qué no escribimos? Porque estos hablaban, no estaba escrito nada de lo que hablaban. ¿En qué año fue el primer y cuál fue el primer evangelio que conocimos? Bueno, ya se perdieron el siglo, porque no pegaron con el nombre. Ya no tengo más, y el ángel no, todavía no, doña Liz, espérese, siga comprando números. Y de los evangelistas, el que era así más vivazo era Lucas. Sí, pero recuerdo que Lucas llegó después. Lucas llegó después. Pero sí era un vivazo, claro, era doctor, imagínense. Entonces llegó después. ¿Cuál fue el primero y en qué año? Hoy amanecí con ganas de enseñar, me amanecí con las ganas de ser profesor otra vez. Ya después uno de viejo en estas loqueras. ¿No sale copiando ni dice? Ya copiando. Dijimos que la primera predicación era oral y a alguien se le ocurrió 60 años después empezar a escribir. Yo sé que ninguno de ustedes pasa los 60 años, menos estos, ¿verdad? Nadie pasa los 60 años aquí. 60 años después empieza a escribir. Y el primer evangelio que se escribe es el evangelio de Mateo. Pero
en griego y en hebreo. Como ellos hablaban arameo, que van a saber que era condenado Mateo fue debido, porque era cobrador de impuestos, y en griego y en hebreo. Como no se lo aceptaron, entonces en el año 70 ya lo traducen al verdadero lenguaje. Pero en el año 70 aparece el segundo otro evangelio que sigue en orden, que sería el de primero de Mateo, año 60, año 70. Lucas. No, que Lucas vino después. A ver, eso se le murió la niña de catecismo. Pues ya se les olvidó el orden de los evangelios. No, Marcos. Marcos, en el año 70. Entonces tenemos en el año 70 la traducción de Mateo y el evangelio de Marcos. Ahora sí, en el año 80, De Lucas. ahora sí que mandaría de Lucas. Pero Lucas ya empieza, hay una relación con María muy bonita. Por eso Lucas, como médico, primero le llama la atención que el niño nazca en un pesebre, que Jesús, que para aquel tiempo no era gran persona, sanara leprosos, levantara muertos. Un médico le llamaba la atención eso. Entonces en el año 80 aparecen los escritos de Lucas. Y en el 85, casi 90, aparece este Hechos de los Apóstoles, que la iglesia nunca quiso reconocerlo como evangelio, pero verdaderamente se le puede reconocer como el quinto evangelio, porque es donde hay más vida de esos apóstoles. Y el último, De Juan. 90, 100, Juan. Juan. ¿Alguno de ustedes ha jugado el teléfono chocho? Muchos. ¿Qué era el teléfono chocho? La distorsión del mensaje. Claro, Distorsión de cada, del mensaje. de cada uno que va transmitiendo. Que carga doña Mayela, a ver que desayunó pinto con huevo y pan y natilla. La distorsión de un mensaje. Si antes se hacía oral, si nadie le dio el maní para copiar en aquel momento, después de 60 años, ¿qué se pudo haber perdido? Porque no es lo mismo. La gente que seguía a los apóstoles no era gente de 1 año, 2 años, ya era gente grande. ¿Cuánta gente pudo haber muerto en ese transcurso de los 60 años? Aquel abuelo le contó al hijo, el hijo le contó al otro hijo, y cuando se dio cuenta quien escribe puede ser una tercera o cuarta generación, porque quiero contarles que no escribió ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Escribieron sus seguidores, o sea, sus discípulos. No es que Lucas se sentó en una mesa y dice, hoy voy a inspirarme y voy a copiar tal cosa. No lo copiaron o no lo escribieron sus seguidores. Y los primeros que empezaron a motivar la escritura fueron los escribas, que aunque no eran cristianos, enseñaron a estos a recapitular todo el mensaje que Jesús tenía. Gracias a eso hoy tenemos los evangelios, y quiero contarles que no solo los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino tenemos los evangelios apócrifos que han aparecido, que hemos visto en la historia y que nos han traído, ¿verdad? Y eso es lo que estamos analizando en nuestro grupo, ¿cierto? Doña Giselle, usted que está inspirada con esos evangelios apócrifos. Aquellos evangelios que fueron descubiertos, que la iglesia no aceptó, pero que verdaderamente se ha probado que también son palabra de Dios. Entonces tenemos el evangelio, los más cercanos, de Tomás, Felipe y Valentín, que encontraron en el Qumran, allá en el Nahamadi, ¿verdad? Aquellas cuevas tan importantes. Después llegaron a nuestras manos los evangelios de Santiago el Menor, porque no existe evangelio de Santiago sin Santiago el Menor. Está el evangelio de Pedro, y está el que más me ha gustado, que ahorita empezamos a analizarlo, que es el evangelio de María Magdalena. Vean ustedes qué evangelio más caro. Me faltan solo 190, porque han aparecido 195, y apenas tengo como 6. Entonces me faltan los demás. Quiere decir que estos evangelios, si fueron escritos después del año 70, 80, etc., era cuando ya se habían dispersado, porque el templo de Jerusalén fue destruido, según entiendo, en el año 70. Entonces tuvieron que irse de Jerusalén, buscar lugares, y tal vez ahí fue cuando ya les dio por escribir, ¿verdad? Pero entiendo que estaban lamentando lo que había pasado con Jerusalén, me imagino. ¿Y quién había dicho que el templo se iba a destruir? Y lo edificaré en 3 días, dijo Jesús. Jesús, ¿verdad? No le creyeron, porque el templo no se hablaba del edificio, hablaba del templo espiritual, su cuerpo.
A los 3 días lo iba a restaurar, pero los 3 días es lo que nosotros conocemos como la resurrección, Señor. Lo que también de los nuevos libros que han salido, según lo que yo estaba viendo el día de esto, se dice que la historia, no solo hombres escribieron los evangelios, había mujeres que escribieron los evangelios. Así es. Digamos que muchos de los que han salido nuevos, los historiadores dicen que han descubierto que mujeres fueron que escribieron los evangelios que están saliendo. ¿Y por qué esas mujeres no le pusieron el nombre a sus evangelios? Por machismo. Porque eran machistas. Quiero contarles que concluimos en algo, pero se me fue. Llegamos a tener 14 apóstoles, pero el Evangelio de Lucas en el capítulo 8 nos habla de que habían otras mujeres que seguían a Jesús y ahí nombra como a 6 o a 8, porque Jesús no era machista. Quien llegó a ser machista fue la iglesia, que nada más digo fueron seguidores, fueron hombres, y la iglesia de Cristo está fundada en hombres. ¿Y dónde queda la mujer? ¿Dónde queda la mujer? ¿Por qué nos da tanto miedo que la mujer estudie? Porque puede llegar a quitarle el campo al hombre, ¿cierto? ¿Qué miedo le tienen a la mujer? ¿Qué pasa en Costa Rica? Según la última encuesta, que la mujer gana menos que el hombre aunque tenga el mismo estudio o la misma posición. Las directoras ganan 3,5 millones, y eso que es bajo el salario, ¿verdad? Dice el presidente de la Corte, que es un salario de miseria, 9 millones, que hay que orar por él un poquitito, ¿verdad? Para ver si el Señor lo transforma. Pero las mujeres, gracias por eso, Isaí, las mujeres escribieron, pero no ponían el nombre de ellas por el machismo judío de aquel momento. La única que se arriesgó a poner su nombre fue María Magdalena. La única que puso, esto lo escribí yo y listo. ¿Qué era el miedo de la mujer? La mujer transforma, cambia, ese es el miedo. Si la iglesia tuviera hoy, como lo tiene la iglesia anglicana o la iglesia episcopal, mujeres sacerdotes, obispas, esta carajada sería una verdadera enseñanza de un montón de cosas, ¿verdad? Una revolución demasiadamente grande. ¿Quién fue María? La madre de Jesús. Vieras que María, cuando verdaderamente nos metemos a estudiar a María, no la María de la iglesia, la María de que pobrecita, cara de vela derretida y que nada más rezaba, porque esa no era María, no, María no era, véanme, yo soy la madre de Jesús con un carnecito, como los mormones que andan el carnecito, no. María era de abolengo, venía de la estirpe de Aarón y también de la estirpe de David, porque su familia era muy importante. La gente con estirpe tenía estudios, porque aunque sea mujer no quiere decir que no estudiara. Y después los esenios, que fue donde Jesús se prepara después de los 12 años que se pierden supuestamente, la mujer tenía una posición entre ellos. Grave, porque los esenios eran elitistas, solo gente de abolengo o preparada podía estar con los esenios. Entonces había mujeres que estaban ahí, se prepararon como todas cualquiera, y se dice, por ejemplo, en la historia, que María era, aparte de estudiada, era sanadora. Por eso María en otras culturas se le llama primero la divina maestra, porque era sanadora, porque enseñaba y era sanadora. Y después a María se le llama maestra ascendida, porque para llamarle a alguien maestro tiene que ser muy preparado. La iglesia quedó nada más en llamarle virgen, ha aplicado la virgen, y la hacen más bonita, con unos acabados italianos tan extraños, ¿verdad? Cuando eran de Galilea, eran morenas, dice que era como el tamaño de mi mamá, así chiquitilla, con la cara media feíta, porque no hay nadie que vive en la costa que diga qué bruto, qué mujer más guapa, ¿no? Eso es que, pobrecito, ¿verdad? Y Jesús igual. ¿Quién es el Jesús que conocemos? El Jesús italiano, con la cara finita, con la nariz perfecta, cuando en aquel tiempo en Galilea son morenos, eran fuertes, y atrás de eso el papá de Jesús, ¿cómo se llama el papá de Jesús? Que quedamos bien con la familia, ahí empiezan los chismes. Tenía una industria que se llamaba camarera, era carpintero. ¿Usted cree que un fifuriche de esos como los que ponen crucificados pueda levantarse una tuca? Pues en aquel tiempo no habían, ¿cómo se llama eso que jala? No había ni perras ni nada de esas cosas que jalaban madera. Ahí tenía Jesús que agacharse, contar hasta 5 y levantar aquella madera e ir no a los tornos, a trabajar en aquella madera. Lo que pasa es que la fantasía nos ha enseñado, no, Jesús nadie lo tocaba, su hábito era blanco, nunca lo ensuciaba, qué raro, que nunca lo ensuciaba. Nadie habla que María o la otra María, cualquiera de todas ellas, le lavara la sotana a Jesús. Las mías me las lavais ahí nada más, pero las de aquel tiempo no se sabe. Y Jesús andaba de blanco.
Qué raro, Jesús nunca se ensuciaba. Qué más carga debe tener, como seguro tenía una sotana con plástico para que no se le llegara el polvo, porque caminaba por un montón de lugares y nunca se ensuciaba. Una vez voy a hacer oración, le voy a preguntar cómo hacía para que nunca se ensuciara. Y eso era impresionante, nunca se ensució. Y en esos calores. Ya, bueno, por eso le digo, no sudaba, Jesús no sudaba, seguro tenía, ¿cómo se llama lo que ponen en los partidos? Nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandonas. Usaba un persona muy bueno que nunca sudaba Jesús, ese tema era perfecto. ¿Qué sucede entonces? Vamos ahora a la lectura. Lo seguían hombres, lo seguían mujeres, todos escribieron a su manera. Y ahora lo que usted decía, don Fabio, quiero contarles que don Fabio, el señor que tanto habla es teólogo, pues le tengo un miedo cuando yo predico, voy a decir, ya me pone un 5 ahí. No, mentira. Cuando, ahora que don Fabio nos enseñaba que en el año 70, que empiezan los escritos, ¿cuáles apóstoles creen ustedes que estaban vivos después de 70 años? Ninguno. Claro, porque si Jesús tenía 30, cuando en 33, cuando empezó a predicar, y ya Pedro, los hijos de Zebedeo, ya todos eran pescadores, ya hechos y derechos. Era lo que ya. Entonces yo creo que ninguno estaba bien. Pedro ya era grandísimo, porque más bien era respetable, ¿verdad? O sea, 70 años después, y que hubiera Matusalén, ¿verdad? Con no ciento y pico de años. ¿Perdón? 50, 60 años por ahí. No, tenía más, sí. Se dice que tenía más. Unos 70 años, sí, una cosa así. Por eso es que, recuerden ustedes la resurrección, que dice que cuando les avisaron, salió corriendo Juan sí era joven, y después salió corriendo Pedro. Juan llega de primero porque era joven, y Pedro, ahí iba como la tortuga, por decirlo. Y entonces, como 3 días después llegó Pedro, entonces ya Pedro entraba al sepulcro y toda la cosa. Yo quiero rescatar eso, don Fabio, porque es que también quiero que quede claro que el hecho de que aparezca 70 años después nos da también la prioridad de que ninguno ya existía. Por eso es que escribieron después y no pudieron decirle a Pedro, bueno, mira, fue así como sucedió. No, ya no existían. Ni Pedro, ni Marcos, ni mucho menos Mateo, que eran parte de los ya grandotes. Y aunque el mismo Pablo, que podía ser joven, Pedro podía tener unos 60 años, Pablo podía tener unos 40. Entonces 40 y 70 ya son 110, tampoco existía. Entonces vean ustedes cómo tenían que tener cuidado en lo que se decía, cómo se decía y cuándo llegaron a escribir. Pero lo que yo quiero que rescatemos es cuánto se pudo haber perdido, doña Mayela, usted que lo decía, ¿verdad? El teléfono chocho. Cuánto se pudo haber perdido, cuánto yo intuyo que eso pudo haber sido de esta manera, o cuánto pude haber escrito que nunca existió. Qué interesante eso. Yo creo que esto es palabra de Dios, porque lo creo, porque fue inspirado, pero sí también tengo que ser consciente de que no todo lo que sucedió fue así. Pudieron haber cambios y situaciones. El único que sí escribe, en el sentido de que estuvo con los apóstoles, fue un discípulo de Lucas, que no fue Lucas, un discípulo de Lucas, que sí escribía, los apóstoles hoy se levantaron a las 9, desayunaron y fueron a predicar. Pero estaban ahí. Entonces sí pudo haber sido un testigo. Pero ni el mismo Juan, cuando lo destierran a Patmos, ¿verdad? Que Juan ya grandote, ¿verdad? Ya mayor, lo destierran a Patmos porque lo iban a matar, entonces mejor lo sacaban de la ciudad, lo llevan a Patmos y escribe un libro que se llama el libro de las revelaciones, pero tiene otro nombre. ¿Cuál es? Apocalipsis, ¿verdad? Es el libro de revelaciones que Juan escribe en su momento más fuerte y tiene 22 capítulos de solo tristezas y cosas terribles. Parecen los pobres heredianos que tenemos miedo ahora que Saprissa quedó, de verdad, ahí puesto. Ya vi la camisa de Isaí, por ejemplo, Isaí está engañado. Yo he orado por él toda la noche, he pasado en vela, así está engañado. Entonces, Juan expresa todo lo que él ve y su escuela, que así se llamaban los seguidores de cada, ¿verdad? De cada apóstol, su escuela empieza a escribir lo que él decía. Ahora quiero concluir con el evangelio tan bonito que tenemos hoy. Jesús una vez más se presenta a sus discípulos y le dice: el Padre que me ha amado me ha enviado a ustedes. Y la misión que Jesús tenía era la misión, tenía 3 mensajes importantes Jesús en la misión para venir a este plano físico. ¿Alguien se acuerda de esos 3 planes? Solamente 3. Jesús vino a este plano físico como un maestro ascendido, como un maestro verdaderamente enviado de parte de Dios a darnos 3 mensajes. ¿Cuáles eran?
No hablen todos porque se me desmadra ahí la conexión. Era el resumen de los mandamientos en dos nada más. ¿Cuál es el? Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Ok, número 1. Ese es el más importante. ¿Cuál era el otro? Amar a Dios sobre todas las cosas y amarme a mí era el mensaje más importante. ¿Cuál era el otro? ¿Honrar al padre y madre? Está entre los mandamientos. Porque en la medida que yo amo a mi padre y a mi madre, estoy cumpliendo amar a Dios, que es mi creador. Entonces entra ahí. Por eso Jesús agarró esos 10 mandamientos y los resumió en 2. Pero entra ahí, compañero. Vámonos bien, ya te ganaste un puntillo. Bueno, ya van 1-1, porque aquella también cuando habló de Pablo se la ganó. Yo creo que eran las obras de caridad. Ajá, ¿cómo se le llama eso? No era de caridad, sino de amor. Amor y caridad es lo mismo. Sáquelo, acabamos de celebrarlo el segundo domingo de Pascua. ¿Qué celebramos? ¿Se acuerdan? Le habíamos quitado el monumento, hicimos una cosa. Ah, que doña Mayela no vino para estar en Miami, ¿verdad? Ahí almorzando del cumpleaños. ¿Cómo se llama? ¿Fiesta de la? Pascua. No, Pascua es todo esto hasta día y noche. ¿Cómo era, doña Mayela? ¿Qué es lo que a usted más le gusta? ¿Celebrar la fiesta de la? Misericordia. Ah, linda, qué dicha que vino. Número 1, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Número 2, misericordia, que hoy la iglesia le llama obras de caridad, pero es misericordia. La palabra misericordia viene de la miseria, de lo que yo soy. No es que yo soy miserable, no, sino que es cuando yo reconozco mis anhelos, mis necesidades, se las pido a Dios y Dios empieza a trabajar conmigo esas miserias. Y le pusimos el nombre más hermoso, misericordia. La palabra misericordia viene de miseria, de las necesidades que tenemos. Según la enseñanza de Jesús, apoyar, ser misericordiosos. O sea, amar, misericordia. ¿Y cuál es la tercera? Estaba apuntando, ¿verdad? Porque de aquí a la Pascua les hago preguntas para que se ganen el ángel, digo Jesse. Amor, misericordia. ¿Y cuál es la tercera enseñanza de Jesús? ¿O qué vino a hacer Jesús? A enseñarme Jesús. Y no sería el perdón. Eso está en la misericordia. Misericordia. Tiene que los demás, bueno, ahí se está en el problema. Ah, bueno, sigue el prójimo. Primera, perdón. Tiene que ver algo con la gran comisión, Sí, ¿cuál era? que Dios nos llama a ser discípulos y a enseñar de Él. Ajá, ¿para alcanzar qué? Gracias. ¿Quién es La la...? gloria eterna con Él. Están, en serio, desayunaron bien aquí. Vamos a agarrar los tres porque los tres hablaron a la vez y quedaron con la misma palabra. Los tres ganaron. Sí, los tres ganaron. Dígame, lo de la gran, ¿qué era? La gran comisión. Ajá, ¿cuál era? De ser discípulos y enseñar de Él para que todos seamos salvos. Ah, para que todos seamos Salvos. salvos. Me enseñó el amor a Dios y al prójimo. Me enseñó a actuar en misericordia. Y me dijo que si actuaba de esta forma iba a alcanzar la salvación. Ah, solo vino a hacer 3 cosas. Y vean qué interesante, que vino a enseñarme 3 cosas y nosotros ponemos la mirada en los milagros que hizo, la gente que visitó, lo que dijo por allá, porque todos fueron llamados a predicar ese mensaje. Pero ¿cuál fue el mensaje de Jesús más fuerte? 3 únicamente: amor, misericordia y salvación. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué? Para, con la fe de salvarnos, Ajá, pero para salvarme tengo que... hacer buenas obras, Las otras dos. Ah, las otras 2. hacer misericordia Ah. a los demás como a mí mismo. Yo puedo ser salvo. Hay una frase que, una anécdota que les, no anécdota, una enseñanza, una parábola que les voy a decir. ¿Cómo se llama el gerente herediano? Amarillo, Jafet. Para que me lo diga usted, para que se bonito. Jafet con el árabe dijo: vamos a inaugurar el estadio Nuevo Heredia, que va a ser el mejor de todo Centroamérica. Hecho está. Lo vamos a inaugurar con un partido internacional. Eso es lo que se oye por ahí, ¿verdad? Ya por ahí me llegó la noticia. Y la entrada para Así que, don Fabio, alistémonos porque viene un equipo de extranjero a jugar con Heredia para inaugurar ese estadio. Pero resulta que el dueño me dice, el dueño y el, ¿cómo se llama? Y el señor Ali, todos tienen entrada gratuita.
Ojo, todos tienen entrada gratuita. Pero, para que usted entre, a pesar de que es gratuita, tiene que llevar el tiquete. ¿Está de acuerdo? La entrada es gratuita, pero para que yo entre, a pesar de que es gratuita, tengo que llevar el tiquete. Tiene que meterse a las 8 de la mañana. Sí, ahora con esta tecnología. Llegó una persona al estadio, hizo fila desde las 3 de la mañana y quería entrar, pero sin tiquete. Aunque la entrada sea gratuita, ocupamos un tiquete. ¿Qué es el tiquete? El amor, la misericordia y, dijo Mayerita, me gustó, la fe de saber que yo soy salvo. Pero para ser salvo tengo que llevar un tiquete que se llama amor y misericordia, porque la salvación es para todos, es gratis, pero yo necesito un tiquete, amor y misericordia. ¿Estás de acuerdo? Pero ese tiquete no es comprado, como quisieron vender las indulgencias. No, jamás, vea, hablo de indulgencias para tirarle el sitio, más bien, en vez de regalárselo. ¿Quién pagó ese tiquete? Jesús. ¿Dónde? Ay, qué chiquitos más cargas, te va a seguir lleno misa aquí, pero la gente es muy inteligente. El tiquete ya está pago, ya lo pagó Jesús en el madero de la cruz, pero ese tiquete me lo llevo yo cuando practico esas obras de amor y de misericordia. Entrada gratuita, todos pueden ir, pero con tiquete. Estamos, no se olviden, mira, aunque usted iba ahí, mami sí esa es malísima, yo soy madre de café, pero andaba jugado de todo. Vive ahí a los 100 metros. Ah, no le digo, ya mira descarga ahí con Herediano, no viene Heredia porque es muy grande. Entonces concluimos con lo siguiente: la salvación es personal, la entrada al estadio es gratuita, pero yo tengo que llevar mi tiquete que se llama esa redención y esa salvación que Jesús pagó en el madero de la cruz. Jesús termina el Evangelio hoy diciendo: mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz que Jesús traía no era una paz porque estábamos en conflicto, era una paz porque habían miedos, temores, zozobras. Los primeros seguidores de Jesús no les fue fácil seguir a Jesús. Primero, por las amenazas de aquel pueblo judío que quería seguir exterminando a todos los seguidores de Cristo, porque Pablo fue uno de los que quiso exterminar. Y segundo, hoy exterminamos a los que no son como nosotros cuando señalamos, cuando juzgamos y cuando criticamos. La iglesia cometió un grave error durante muchos años. Cuando una persona no era católica y se decía de otra religión, ¿cómo le llamaban? Protestante. Es protestante. Hay otra frase horrible que usamos. No, fariseos hay más de uno hasta dentro de la iglesia. ¿Cómo se llamaba? La gente que no era católica y se hacía de otra religión, ¿cómo le llamaban? No, ateo es el que no cree en Dios. ¿Cómo le decíamos? Evangélicos es la religión. Se habían apartado de Dios, dice la gente. Se apartaba de Dios. No era apóstol. Apoyo, esa palabra es fuertísima. No, apóstol, no. Sí. ¿Cómo decían? Hermanos separados. Entonces resulta que, es que por eso les digo, yo puedo hablar así como de historia, porque aquí todos están muy jóvenes. Pero cuando empezó el protestantismo en Costa Rica, habían abuelitas nuestras que se dieron el taco de decir: en mi casa un protestante no entra. Y al rato era su hijo, su nieto, su propio marido. Antes era que los divorciados no podían estar en la casa. Y si usted entraba en la casa de un divorciado, entonces caía en pecado. Vea usted qué ignorancia más grande había. Y después empezamos a inventar que los hermanos separados que estaban en las familias no podíamos visitarlo porque eran hermanos separados, ya no se salvaban. ¿Y quién le decía? No, perdón. El cambio no ha sido tanto, los cambios no han sido tanto, porque usted dice que los hermanos, o sea, los divorciados no podían entrar. Ahora sí pueden entrar, pero hasta ahí. Hasta ahí. Los demás privilegios que tienen las personas casadas no las tenemos nosotros los divorciados. No, usted sí las tiene porque usted es muy calla, pero hay una cosa, ayer estaba... Pero teóricamente la iglesia teórica, aún sí. está ahí que los divorciados no pueden comulgar. Había una vez, bueno, había una vez no. Es lo que le quiero decir. El viernes creo, el sábado, no me acuerdo. Viernes, sí, creo.
Tuve una reunión con una pareja que se casaban. Y ya es bonito, una reunión muy bonita, los dos muy carga. Y entonces ellos se casaban porque, bueno, primero por la bendición de Dios y todo eso tan bonito que las parejas hoy están buscando. Pero también porque resulta que creo que la señora, ya estaban casados. O sea, ellos ya vivían casados, ya tienen como 15 años de casados, tienen una familia. Y entonces son un ejemplo de familia. Y quieren llevar a bautizar a una niña, creo que es sobrina del señor o la señora, no me acuerdo. Y entonces en la iglesia le dicen que para bautizar a la niña tienen que estar casados con la iglesia, confirmados, llevar la cédula de la bisabuela, llevar el título de primera comunión de la bisabuela, y hay un montón de tonteras que pide ahora la iglesia. Y yo le decía a la pareja, qué vacilón, la iglesia últimamente pide cada tontera, porque perdonen ustedes dos, pero cada tontera, que hoy escojo como pareja a mi hermano o mi hermana que están casados. ¿Y quién me dice que ellos no se van a divorciar mañana? Porque si es testimonio de vivir en pareja, puedo estar yo casado con la iglesia, pero si le falta el respeto a mi pareja, si soy un desorden, soy un violento, soy un agresor, pero solo por estar casado puedo ser padrino. Y a lo mejor hay una pareja que está casada civil o está juntada y es más testimonio que el que está casado por la iglesia y hace tanto daño a la otra persona. Entonces me llamó la atención. Tras de eso la muchacha media sarcástica me saca la hoja que le dio la parroquia de todos los requisitos para ser padrino. Vieras que lo leí y yo puedo ser padrino. Tengo que ser virgen, tengo que ser casto. Y yo digo, no, está carajada. Pues sí, con costo el carajillo que va a bautizar es casto y eso que no pasen los 9 años, ¿verdad? Yo guardo. Entonces... No, pero por eso te digo, doña Mayela, cuando yo leí eso, yo dije, bueno, eso es del bautismo. Hasta le dije a la pareja, los casos cuando usted me traiga los requisitos que están pidiendo para el matrimonio, porque si eso es para el bautismo, imagínense para el matrimonio. Tras de eso les repito, tenían 15 años de estar conviviendo, ya tienen su familia, se quieren casar, ni tan siquiera porque quieren casarse, se van a casar para poder ser padrinos del niño. Porque fueron muy honestos, me dijeron, yo casarme no, queremos ser padrinos del niño. Y entonces yo le decía, ok, sí está bien, la sinceridad ante todo fue lo que mejor me cayó de esta pareja. Pero le estamos exigiendo tantas cosas a las personas y a lo mejor le hemos quitado el concepto verdadero del sacramento. Vamos a bautizar a un niño. Estamos pidiendo 500 cosas para bautizar a un niño. Y lo más importante no es el sacramento del niño. Y entre las cosas que le dijo el señor, el cura donde van a bautizar es: y ustedes, como están casados hace 15 días, a partir de hoy no pueden tener relaciones sexuales. No sé, entonces le digo yo a la muchacha, le dio el padre la camarita para que pongan en la cama, porque ¿cómo se va a dar cuenta el viejo que ustedes no tienen nada? Y tienen 15 años de casados, tienen 2 hijos, a no ser que también, como María, sea por obra del Espíritu Santo, 2 carajillos, pues no se parecen a ellos, entonces no son obra y gracia del Espíritu Santo, o un Espíritu Santo muy gemelo a cada uno de los dos. Esa ignorancia es tan difícil. Porque si ya conviven, bueno, entonces nos van a hacer un curso prematrimonial, ya conviven, ya saben a qué le huelen las patas a ella y el hocico al otro, o sea, ¿para qué tienen que estar viendo, llevando cursos a ver cómo van a convivir uno con otro? No, ya se conocen. Y es un curso larguísimo. Ajá, y vale carísimo, porque me dijo que solo inscribirse más el libro costaba como 25,000 colones. Y yo le digo, 25,000 colones, para madre que gana 1,000,000 de pesos. No, entre los dos, 25 yo, 25 ella. Yo, porque es este montón de plata. O sea, yo estoy fuera del tarro porque ahí todo lo hacemos casi gratis. ¿No vale eso? Nosotros lo hicimos y no nos costó eso. ¿Y cuánto? ¿Pero se casaron por la iglesia? Nosotros nos casamos por la iglesia. ¿Y cuánto les cobró la iglesia por alquilar? 40,000 colones nos costó. Ahí está el curso. San Lorenzo. No, es que nosotros presentamos todos los papeles desamparados. Nosotros dijimos que no queríamos ir a hacer todos esos cursos. Entonces resulta que nos pusieron un matrimonio de nosotros. Y la pareja fuimos 3 tardes y nos dijo, ¿qué les vamos a enseñar a ustedes? Por favor. Y entonces nos dieron un librito para estudiáramos, llegamos el segundo sábado, nos preguntaron, y el tercer sábado ya nos preguntaron. Dije, café nada más. Y luego el padre que nos hizo la entrevista y a los testigos. Y lo que nos cobró fue San Lorenzo 40,000 colones por usar la iglesia. Yo es que los cursos los termino en más cholos que las mejores, ¿cómo se llama?
Las mejores costillas barbecue, achos, ahí terminamos las parejas, terminan ellos con una birrilla, yo con mi fresco, como las cherebecas, le firmo el cartón y ya, que es la carajada, porque hay que preocuparse tanto. No, Fabio, usted sabe a estas alturas que usted le diga un curso prematrimonial. No, pero yo quería hacer una intervención de que esas exigencias que hoy hace la Iglesia fueron las que le pidieron que fuera Pablo y Bernabé a decirles a los que habían, otros que le habían metido a los que se habían convertido, que no eran cristianos, que les exigían la circuncisión, que es algo netamente de los judíos, y se lo estaban exigiendo. Si no se circuncidan, no tienen la salvación. Y yo concluyo con esa frase suya, don Fabio, para que nos llevemos un ejemplo de hoy. Hechos de los Apóstoles dice que entonces los apóstoles se fueron a Jerusalén a consultar a los apóstoles a ver qué hacían con la circuncisión. Pero entonces la respuesta de Pablo, que era más inteligente, fue: nosotros no le vamos a dar a ustedes cargas que no pueden llevar. Yo no le debo exigir a una madre decir que para bautizar a su hijo tienen que ser casados por la iglesia. A mí me debe interesar que el niño sea bautizado. Que los papás no sean casados ni que estén en nada, eso no es asunto mío, es asunto del papá y la mamá que tomaron esa decisión. O a veces, bueno, otro ejemplo que tuvimos hace un tiempo fue una mamá que vino que no había bautizado a 2 hijos porque el padre le dijo que si no iba con su esposo, no los bautizaba. Y la señora tenía 2 esposos, o sea, 2 hijos de diferentes esposos. Y ella me dice: ¿cómo va a llevar a mi esposo si ni tan siquiera vive conmigo? Y entonces yo le contaba que me gustaba la experiencia, porque lo mismo pasó con aquella mujer de Samaria, ¿se acuerdan? Que Jesús fue a tomar agua en el pozo de Samaria y que le dijo a la mujer: bueno, ¿y dónde está tu marido? Y entonces la mujer le dice: no, yo no tengo marido. Ah, qué buena respuesta. Y Jesús, como bien, ¿verdad? Como carga, le dice: sí, 7 has tenido y este que tenías ahora no es el tuyo. Ah, no sabía. Y ya le cantaba la canún. Entonces, ¿qué sucedía? Jesús no la juzgó porque tenía 7 maridos. Jesús simplemente habló con ella. ¿Y quién llevó el evangelio a Samaria? Aquella mujer que tenía 7 maridos. Jesús no la juzgó porque tenía 7 maridos. Entonces a la señora no le bautizaron los hijos porque o iba con el papá de los hijos o no se los bautizaba. O sea, se nos olvidó que lo más importante era el sacramento. Un matrimonio, a mí me encanta cuando los matrimonios son jóvenes y cargas, porque ya saben lo que tienen. Pero cuando yo les pregunto: ¿ya viven juntos? Ay, no. Entonces ya, 1 punto menos. ¿Ya tienen su apartamentito? Ay, no. 2 puntos menos. ¿Tienen carro? Ay, no. Ay, que el lugar está haciendo plata ahí entonces, ¿verdad? Si yo no convivo hoy con la persona que quiero, mañana me caso por la iglesia, firmo un decreto en el cielo, porque para mí eso es importante. Y puede ser que la primera noche, segunda noche, tercera noche, cuando no conocí a mi pareja, la conozco y ya me di cuenta que no somos compatibles. Y directamente les pregunto: vaya preparándose, ¿qué signo es usted? Tácata. Y el otro, tácata. A la madre. Entonces agarran todos los ángeles de los signos y esta gente mejor se dedica a trabajar en veterinaria o es doctora farmacéutica porque no sirve. ¿Por qué? Porque yo no me debo casar con la persona porque me enamoré. Uno se enamora de caras y hay que enamorarse de sentimientos, de corazón. Hay que enamorarse de verdad. A veces me voy a casar. Ayer, no fue el viernes, que unas profesoras locas, ¿verdad? Allá a Cartago, y nos hablaban de un montón de cosas, una historiadora excelente. Y entonces nos hablaba mucho sobre cómo exigían antes. Y por eso, don Fabio, lo que usted dice es con lo que voy a concluir. No vamos a darle a nadie cargas de las cuales nosotros no llevamos. ¿Cómo es posible que hoy le pida a la iglesia, a la pareja, a esta de 15 años, que se separen, no pueden tener relaciones? O que yo le pregunte a la pareja que se va a casar: ustedes no se han tocado, ¿verdad? Y ya cuando se ríen me dicen todo, entonces va a decir: qué pecado, pobrecitos. ¿Cómo se le ocurre a usted preguntar eso? O sea, son cosas terribles. Es como las monjas. Bueno, las monjas son más que los curas. Las monjas, si no van vírgenes, no pueden consagrarse. Y al cura le dicen que tiene que ser casto. Ah, pecado maldito. O sea, eso es como creer que la guerra de las galaxias existe. Pasó ahora hace poquito con la vecina de nosotros que se murió. Otra vecina de ella, ¿verdad? Llegó a buscar el padre, la comunidad y el padre para que le... Y yo le digo: ¿usted le puede poner un santo sobre esa misa? Dice: porque ella está muy bien. Y se volvió el padre y dice: pero en este momento no puedo ir porque fue para la universidad, no sé para dónde ir. Entonces la vecina le volvió y le dijo: ¿cómo que no pueden ir en este momento? En este momento se los tiene que ir a poner. Y ella le dijo: no puedo. Le dice: pues tiene que poder. Dice: aquí me quedo, usted tiene que ir a poner los santos soles ahorita
o lo echamos lo mismo y lo puso. ¿De qué le acabo de ir poniendo nosotros solos a la vecina? Porque ella está muriendo. Pero yo digo, cuando ella me contó a mí eso, yo dije, ¿qué va a pasar con los discípulos? Es que a ella se le cantó. No se puede ahí hasta que no vamos a poner nosotros solos. Si hubiera ido, dice Ani, seguro ni hubiera ido con él, porque iba a otro lado. No, que dice cuando se nos va la luz ahí. Fue para él, se volvió y le dijo, ¿qué va a variar para que usted en esta comunidad usted que ha hecho lo que usted le da la gana? Y se quitó las misas de 6, aquí usted ha hecho lo que le da la gana, y porque aquí la comunidad se daba mucho, porque vean, ahí él hace lo que quiere, le quitó las misas, no le había quitado misas de 6, quitó las misas de la mañana. Bueno, ha hecho un montón de cosas ahí, qué bueno. Bueno, recuerden que todo lo que hacemos sucede cuando nos dan poder. Si no nos dan poder, eso no existe. Por eso, porque todo funciona. Vamos a quitar qué dijo la palabra en la primera lectura. No vamos a dar cargas que nadie puede llevar. Por favor, cuando alguien nos exija algo por la fe, recordemos los 3 pasos que tenemos que seguir. Únicamente amar, tener misericordia y alcanzar la redención. Nos acordamos de la entrada al estadio, que es gratis, pero tenemos que llevar un comprobante, la entrada. Cuando alguien espiritualmente, llámese cura o pastor o algún líder espiritual, nos dice que algo no se puede, siempre tengamos presente que habla como hombre, jamás hablamos en nombre de Dios. Porque en la historia, en nombre de Dios, se han realizado las peores atrocidades en nombre de Dios. No lo inventamos, lo dice la historia. Entonces, en nombre de Dios, mucha gente no bautiza, porque ya el cura dijo no puede. Mucha gente no puede ser padrino o madrina, como dijo doña Mayela, porque si usted no está casado, o si usted no está aquí o no está allá, no puede serlo. Tenemos que empezar a quitar esos paradigmas, porque a veces cargamos tantas situaciones, y concluyo con una exageración. A un divorciado le decimos que no puede ser padrino, pero a un cura pedófilo que acaba de violar a un niño puede celebrar misa. Entonces, eso es lo que nunca he entendido. Si una cosa con otra no puede mezclarse. ¿Con qué autoridad moral un cura de esos cochinos me va a decir a mí qué debo o qué no debo hacer? No lo puede hacer. Y Jesús decía una vez en su palabra, ay de aquel que escandalice a un niño, más le vale agarrar una piedra de molino, ponérsela en el cuello y tirarse al mar. ¿Qué le dijo Jesús a esa gente? ¿Qué les dijo con esa frase? Que se volaran. No hagan escandalizar a un niño, más le vale agarrar la piedra de molino, ponérsela en el cuello. Y la piedra de molino, quiero contarles que pesa más que lo que pesa un hombre, un ser humano. O sea, le está diciendo, desaparezcan. Aquí sí también en Costa Rica desaparecen cuando nos mandan a México a esconderse. Eso no lo debemos permitir. Y no lo debemos permitir y que quede grabado, porque cuántas personas se van de la iglesia por tantas cosas que la iglesia también hace. Y a mí no me importa que se vayan de la iglesia y se vayan a una iglesia donde siempre hablemos de Cristo. A mí me duele cuando una familia se va de la iglesia, no se congrega y le echa la culpa a Dios de lo que los curas y pastores dicen o hacen. Ahí sí me duele, porque Dios no tiene la culpa de las cosas que los hombres dicen o hacen. Una cosa es lo que diga Dios, lo que diga la palabra, y otra cosa es lo que diga la iglesia. ¿Están de acuerdo? ¿Todavía no están asustados? Ok. Seguimos con el rectorio. Esto que te doy es mío y pan, Señor. Esto que te doy es mi amor. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es Señor, es mi amor, también es mi dolor, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toda mi vida
este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Ellos serán para nosotros la presencia de Cristo en medio de su pueblo. Bendito seas por siempre, Señor. Ofrezco toda mi vida como María al pie de la cruz y seré siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas a tu presencia, para que así, purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ver al mismo tiempo ser sacerdote, víctima y altar. Y hoy, con esta Eucaristía, con esta palabra que hoy recibimos, te pedimos, Señor, que alcancemos el amor, la misericordia y esa redención o salvación, haciendo esas obras de caridad, reconociéndote como Señor y Salvador de nuestras vidas, y que tus promesas se hagan visibles en nuestra vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor, con todos los ángeles cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor, con todos los ángeles cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo, amo, adoro y espero en ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi vida alaba al Señor, mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos y amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, y tomen todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de sus faltas y de sus errores. Cada vez que hagan esto, háganlo en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo, amo, adoro y espero en ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi vida alaba al Señor, Mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Si tú sientes el barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Hermanos, hermanas, amigos, el mismo Jesús, que no quiere cargas para nosotros, ni mucho menos para los que creemos en Él, sino que alcancemos la redención, la salvación y la vida eterna, por medio del amor y la misericordia, está en medio de nosotros como sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por Costa Rica, Panamá, México, Italia y Cuba, y próximamente misiones en Nicaragua, y todos los que en ella cuidamos de tu pueblo, llevar a la perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tu Hijo Juancito León, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros,
y así como María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles, San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Oramos por todos nuestros familiares, amigos, vecinos, por nosotros mismos, que vamos a pedir ese milagro creativo de sanidad para nuestro cuerpo físico y espiritual, para que Dios obre ese milagro creativo en nosotros y en los nuestros. Levantando nuestras manos, decimos juntos: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y porque nuestra acción de gracias es la gratitud que le damos al Padre por todo lo que hasta el día de hoy nos ha dado, oramos con la misma oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor reine ya en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En el pan de la unidad, Cristo, danos pura paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, Dios, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros errores y nuestras faltas, sino toma en cuenta la fe de esta Iglesia Santa que hoy es congregado en tu presencia. Y conforme a esta palabra que hacemos nuestra, concédenos también la paz, la unidad y la sanidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Con el saludo de la pandemia que estamos manteniendo, nos damos el saludo de paz. La paz sea con ustedes. Gracias. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
amigos. Él es Jesús, el Hijo de María. Él es el Cordero de Dios que quita los errores y las faltas que hoy hemos confesado. Dichosos y dichosas cada uno de ustedes que se acercan hoy a esta cena del Señor. Señor, yo sí soy digno de que entres en mi casa, y una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Ayer a las 12:29 de la noche, de la madrugada de hoy, trasciende a la presencia del Señor don Juancito León, esposo de Toñita, madre de Ginette. El viernes lo pasaron al hospital grave porque se cayó. Ayer le tenían una operación y parece que la operación pues no pasó, le dio un infarto y trascendió. Nosotros nos unimos como misión ante esta intención tan importante porque Juancito, Toñita y Ginette fueron de nuestra misión, de nuestra familia. Estábamos muy preocupados desde el día viernes. Ustedes vieron que en el Facebook yo puse que necesitamos que Costa Rica tenga ya el Estado laico, y les quiero decir por qué lo puse. Lo puse porque resulta que el viernes llaman del hospital y nos dicen que Juancito está grave. Y Juancito está grave, pertenece a la misión, es de los nuestros. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Que el padre vaya de la misión al hospital a llevar los órganos. No me dieron permiso. Y dijeron que hay una norma nueva donde solo el capellán del hospital puede visitar enfermos, pero el capellán visita de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Después de las 5 nadie se puede morir porque el capellán no está disponible. Entonces me convertí en Saiyajin. Ustedes no saben cómo me convertí el viernes en Saiyajin, porque yo decía que cómo era posible. Los protestantes sí pueden ir, y uso la palabra en buen sentido, a visitar los hospitales, y precisamente un protestante amigo, pastor y abogado, me dice que ya no, que les cortaron el hecho de que puedan ir al hospital, y que para ir al hospital, como cualquier persona, tienen que ir en horas de cita, 4 de la tarde, digamos, hora de visita, sí, perdón, y hacer las cosas. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque necesitamos que quiten el artículo 75 de esta Constitución, porque resulta que el día que mi mamá le pase algo, a mí mismo que me pase algo, no puede llegar el sacerdote que nosotros queremos.
llegan lo que ellos imponen. También me llama una señora de la municipalidad, ¿verdad? Fue de la municipalidad de San José, porque quieren que yo vaya a hacer una misa, pero también como un retiro para ellos. Terminantemente prohibido. Solo el capellán o el párroco de la comunidad puede hacer eso. Eso ya no me gusta, porque resulta que si yo tengo afinidad con un sacerdote, la idea es que mi sacerdote, la persona que yo estime, o muchas veces uno puede ser amigo de alguien, y a mí me gustaría estar en el momento indicado de ese amigo de alguien. Ya no se puede. A partir de no sé cuándo no se puede. Entonces yo, a partir de ese día, estoy mandando ya para mañana o el martes, estamos mandando un citatorio primero a la Defensoría de los Habitantes, porque esto no puede ser así, y segundo vamos a mandar una carta a Derechos Humanos Internacional que está ahí en San Pedro, que no hace nada en ese país, nada más juega de tener un edificio muy grande, porque resulta que si yo fuera musulmán, budista o increyente, yo necesito que la persona que me guíe espiritualmente esté conmigo en aquellos momentos más importantes. Como les digo, no nos dieron permiso y el capellán tiene horario de 7 a 5. Nadie puede morirse de 5 a 7. Eso no está bien. O sea, no está bien. Después también la señora de la municipalidad me dice que todo el mundo quedó esperando, porque como papi es papi, me vieron por un lado, me metieron al canal de YouTube, les gustó cómo hablamos, entonces me invitaron a la charla. No se puede. Solo el cura o solo los que ellos dicen que vayan. Eso pasa porque toda la iglesia se da la potestad de creer mandar en todo. Y hay que tener mucho cuidado. Si yo me quiero casar, bautizar a mi hijo debajo de un árbol porque me da la gana, vieras que los que se quieren casar son ellos. Los que quieren bautizar al hijo son sus papás. Entonces, la ley canónica romana dice que para que un sacramento sea válido se ocupa ministro, materia y forma. Ministro, el sacerdote, materia, los que se van a casar, bautizar, o en este caso la unción, y forma que mantengamos el ritual del orden que tiene el sacramento. No podemos prohibirle a nadie que ejerza algo solo porque nos da la gana. Y es que yo considero que la iglesia siente como que está perdiendo terreno. La mejor forma es prohibir que otro llegue a hacer las cosas, porque si yo no lo puedo hacer, otros lo pueden hacer. No, hay que tener mucho cuidado, porque se están derogando asuntos que no están bien. Vea que hoy la palabra dice, no daré cargas a otros. Y hay santitos, si en un momento yo quiero que el padre de mi, no sé, el padre X o Y que me cae bien, haga algo en mi casa, tengo terminantemente prohibido. Para que un cura vaya a celebrar un matrimonio, no solo yo, cualquiera, porque ayer hablé con uno, me dice, yo no me comprometo a ir a ninguna iglesia a celebrar matrimonio, porque la pareja tiene que pedirle permiso al cura, el cura tiene que pedirle permiso al párroco, el párroco tiene que hacer una carta para que el otro vaya. Dice, no, yo no voy, y una vez les digo no, porque es engorroso ese permiso y vaya y venga, como si lo que fuéramos a hacer sería, no sé, como una carnicería clandestina. ¿Qué voy a decir, Pito? Padre, eso es de hace mucho tiempo. Yo en la escuela para hacer una misa, bueno, yo siempre hago María Auxiliadora, y cuando el padre no me la quería hacer, yo tenía que pedirle permiso a él, aunque no lo hiciera en la iglesia. Tenía que pedirle permiso a él para traer otro sacerdote a la comunidad, porque esa era la comunidad de él. Y si él me decía que no permitía, ningún sacerdote venía sin el permiso de él. Se derogan esas cosas. Sí. ¿Qué pasa si quitamos el artículo 75? Hay un miedillo que hay, porque resulta que ya deja la iglesia de ser del Estado, quiere decir que el Estado deja de ser confesional. Entonces, San Rafael de Heredia tiene un párroco, pero resulta que Isaí quiere cumplir años y quiere que yo haga una misa de acción de gracias a San Rafael. Pedimos permiso por respeto, pero tienen que darnos la iglesia, porque la iglesia no es del templo. El templo no es de la iglesia, el templo pasaría a ser del Estado. Entonces ese es el miedo que ellos tienen. Pierden ayuda económica, pierden los impuestos. Que tienen los impuestos, porque entonces agarran todos los impuestos que todos pagamos, creyentes o no, y todo va para la iglesia, eso se les quita. Se les quita también comprar carros último modelo con todo exonerados. Se les quita que abrieron un montón de parqueos, y si yo abro un negocito en el mercado tengo que pagar planilla, que esto y que el otro. En cambio ellos no pagan nada, pues están libres de esos impuestos. Impuestos de bienes inmuebles. Eso no lo pagan. Los territorios, el terreno que tienen. No lo pagan. Las iglesias católicas no lo pagan. No lo pagan. Entonces, qué triste. Pero Juancito, no pudimos ungirlo como parte de nuestra misión. Igual nuestra fe es otra, no es tanto que se unja o no se unja.
es que ahorita sirvió y tuvieron que enterarlo. La misa era hoy a las 11:30, porque fue de un infarto, pero me dijo Gis que ellos querían hacerlo rápido para evitar que Toñita y toda la cosa. Excelente. Entonces vamos a hablar mucho. ¿Ya lo enterraron? A las 11:30. Sí, ahorita. ¿En qué lugar? No los queríamos. San Luis. Sí, qué bien. Ya por el Little Viven. San Luis de Santo Domingo es. Sí. Indudablemente me invitaron, pero igual el padre dijo que había que traer. Ay, ¿qué padre hizo? No sé, que tienen miedo conmigo. Yo no sé. O sea, ¿será que ser un papi es papi? Que le tienen tanto miedo a este madre que vaya. Sí, yo les dije que yo me comprometía a ir a la funeraria, pero quisieron velar en la casa. Y después que si no yo iba al cementerio, pero si era mañana, pero no todo lo decidieron que fuera. Bueno, vamos a hablar por él. A veces cuando uno trasciende este mundo a la presencia del Señor, ya lo que estamos velando es un cuerpo. Tenemos que ser conscientes de orar por la persona que trasciende para que haya llegado a ese lugar especial donde todos queremos ir. Y cuando cumplimos el mandamiento del amor, la misericordia y la redención, sabemos para dónde vamos. Mayerita. Sí, ¿por qué no hacemos un grupito y vamos a ir a darle un abrazo allí? Pero ya terminó el funeral. Sí, pero ella A la casa. Yo no iría porque verás que a mí no me gusta que vayan. Bueno, por ejemplo, el día de Mila, ustedes se acuerdan que estaba todo cerrado. Porque yo creo que para mí más íntimo como vivir este momento. Por hoy. Ya el novenario sí le dije que si querían yo iba ahí, cerraba calles y de por sí me cuesta. Entonces yo la puedo hacer en media calle y hacemos el novenario ahí bien bonito. Pero sí. En la casa. En la casa. No, y en media calle, porque tienen una entrada así muy bonita. Ahí yo hago cualquier desmadre. Poco me falta, nada más que me empujen. Sí, no, yo también. Isaí se lo dijo hoy en la mañana. Isaí, preparémonos después de un matrimonio a las 3 aquí. Después del matrimonio vamos, y estamos allá. Y ya dije que es que para evitar que Toñita se nos enferme y todo, entonces todo mejor más rápido. Yo creo que, bueno, es sabio. Ya ellas están grandotas, y creo que también es respeto a eso. Yo le dije a Fabio, te dije, el día que usted nos contó de que le dejan verme la cadera, le dije a Fabio. Mañana me dijo que no aguantaba. No, sí le dije, Isaí, yo no me he caído y espero que mi mamá nunca se caiga, pero yo digo, una persona mayor de 90 años, una caída es como la firma de que cómo saldrá adelante, debe ser algo impresionante. Y si no se muere antes, que fue dormido en la cirugía. Cancelado en nombre de Jesús para los nuestros y para nosotros, porque se puede caer, se levanta y anda torcido ahí. Pero ya esta gente, me imagino, doctora, usted que sabe de eso. ¿Cuántos? Y Toñita, ¿cuántos años tiene? Toñita es mayor. Es mayor que Juancito. Sí, Juancito cumplió 60 y... Juancito no. 70. No, aquí 90 era. 90 y no sé cuánto, pues cumplió. Bueno, por ahí anda. 89, 90, andaba. Cógenos para hoy, entonces así le ayudamos a pagar. Yo pensé que era más joven ella. Sí, algo así. Tiene más de 90. 90 tenía. No, doña Toñita tiene más de 90. Bueno, entonces Sí, pues Juancito creo que compró ya 89 o 90. Pero por ahí, hace ¿no? unos años ustedes hicieron la fiesta de cumpleaños aquí. ¿se acuerda que mi niña está más linda del club es por Herediano? Herediano, Eso nunca se los va a olvidar. No, pero sí, bueno, haremos mucho para que tengan mucha fortaleza y para que salgan allá. Vamos a ponernos en pie. Vamos a hacer un responsio especial de parte de nosotros para él, para su espíritu que ya trascendió, pero para que estemos como misión, como decía Mañanita, ahora unirnos, nos podemos unir en oración, que es importante. Juancito, que el coro de los ángeles te lleve al cielo, que a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la ciudad santa de Jerusalén. Decimos, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está tus umbrales, Jerusalén,
por el espíritu de Juancito León y por el espíritu de todos los fieles difuntos, por la misericordia del Señor, descansen en paz. Amén. Que el Señor le haya perdonado. Amén. Y que esté gozando ya esa corona eterna a la cual todos estamos llamados. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna. Haz que los sacramentos pascuales den en nosotros frutos abundantes y así el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Les recuerdo que de hoy en 8 celebramos la ascensión de Jesús, que terminamos la Pascua, y de hoy en 15 Pentecostés, que tenemos 4 jóvenes que van a recibir el sacramento de la confirma. Entonces, para que nos vayamos preparando con estos detalles que tenemos en estas dos festividades. Y dentro de casi un mes tenemos primera comunión de 5 niños que se han estado preparando para este sacramento de la primera comunión. Así que entramos muy bonito a finalizar mayo y iniciar junio, y así que mucha fiesta y mucho que hacer. Así que Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, feliz domingo, pórtense bien y se van a portar mal. Próximo.